sabiendo que a México han llegado 4,000 inmigrantes ilegales de diferentes nacionalidades y que la presidente o presidenta, para burlarme de los que lloran por una letra, la presidenta actual Claudia Sheinbaum mencionó que no recibiría inmigrantes ilegales que no fueran de México. Y es que, ¿acaso México o cualquier otro país tiene la obligación de darle asilo a los inmigrantes ilegales que no cruzan a Estados Unidos? Y la respuesta es: hola a todos, yo soy Asaí, licenciado en Relaciones Internacionales. A lo largo de mi carrera estudié ciencia política, derecho, economía, diplomacia y relaciones internacionales, por supuesto. En el video de hoy analizaremos las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos contra el mundo. Y es que, ¿qué demonios está pasando? Siéndoles honesto, no pensé que parte de las elecciones de las que les hablé en este video anterior de las acciones de las que les hablé en este video anterior se harían. Al menos en materia económica no se ha hecho nada. Bueno, con lo de las medidas de los aranceles y todo eso, pero están en pausa en este momento. No se ha hecho nada. La verdad es que no sería benéfico para Estados Unidos, pero ¿qué tal en materia de inmigración? El presidente Donald Trump, a menos de un mes de su segundo mandato, ha empezado con redadas y frenando el flujo de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, enviando en aviones a inmigrantes ilegales a México y a Colombia. México ha recibido a 4,000 inmigrantes deportados que se supone que entre ellos son puros mexicanos, pero no hay forma de validar esto. No me consta a mí, ni a mí, ni a los medios de comunicación. En cuanto a Colombia, medios de comunicación como el New York Times y CNN, nada más falta Fox News, mencionaron que la Casa Blanca confirmó el traslado de naves militares con inmigrantes que aterrizarían en Colombia. Esto debido a fuertes amenazas comerciales como la propuesta que tenía Donald Trump sobre el 25% de aranceles a las exportaciones de los productos colombianos, que es una tontería ya que Colombia cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos para comercio bilateral entre ambos de productos y servicios, llamado el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, o TPA por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 15 de mayo del año 2012, que sigue vigente al día de hoy, lo que quiere decir que la imposición de aranceles está más que prohibida, o en el dado caso que en alguna cláusula del tratado venga que si no se respeta, yo también te puedo imponer los aranceles, te lo puedo responder como una represalia por el incumplimiento del tratado que está firmado. Como he mencionado anteriormente, hay medios de comunicación en los cuales no creo, y es que como investigador les digo, siempre duden de sus fuentes de información, sabiendo que a México han llegado 4,000 inmigrantes ilegales de diferentes nacionalidades y que la presidente o presidenta, para burlarme de los que lloran por una letra, la presidenta actual Claudia Sheinbaum mencionó que no recibiría inmigrantes ilegales que no fueran de México. Y es que, ¿acaso México o cualquier otro país tiene la obligación de darle asilo a los inmigrantes ilegales que no cruzan a Estados Unidos? Y la respuesta es no, realmente no. Pero si quieren pedir asilo político, claro que se puede hacer. Pueden regirse bajo la ley nacional que favorece a cualquiera que quiera naturalizarse mexicano. Y es que, a diferencia de la nula participación de Estados Unidos en temas de cooperación internacional para el desarrollo de todas las demás naciones y más para su destrucción, ¿qué hace el gobierno de México contra la migración ilegal? ¿Qué hace México? Mucha gente, sin caer en la generalización de esto, existen programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida que realmente no solo han beneficiado a unos cuantos de miles mexicanos o incluso alguno que otro millón a lo largo del país, sino que también son beneficiados países de Centroamérica. Aquí les dejo las fuentes, aquí les dejo mi tesis. En mi tesis de licenciatura yo hablé sobre esto, sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Se las dejo aquí abajo y ahí están las fuentes de todo. También países de Centroamérica están beneficiados por los programas sociales creados en el sexenio de
del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estos programas que mencioné anteriormente se realizan en Centroamérica y varios países de Sudamérica también son beneficiados por esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué México le da dinero a países de Centroamérica y Sudamérica para llevar a cabo sus programas sociales de allá? Bueno, es una forma de reducción de pobreza, reducir la pobreza y la desigualdad económica en estos países de Centroamérica y Sudamérica y así evitar el flujo de migrantes a través del país hacia Estados Unidos. ¿Pero por qué? Es mi dinero, mantengo flojos y mantenidos aquí en Guatemala. No es así. Es una inversión a largo plazo que ha servido para reducir el flujo de migrantes en el país. Y yo entiendo perfectamente que es obligación del gobierno en turno de las naciones menos favorecidas en atraer inversión extranjera y ayudar a las empresas nacionales a crecer para brindar empleos decentes a su población para que se eviten estos problemas que ya son comunes, estos problemas humanos como la inmigración ilegal forzada. Pero si tienen gobiernos que no son decentes y son corruptos y no arrojan nada de dinero a la población, de lo que la misma población genera, pues es pero muy complicado que una nación prospere. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de un programa para los mexicanos que decían regresar de otros países llamado México Te Abraza. ¿Y en qué consiste el programa? México Te Abraza es un programa para repatriar a los nacionales, a los ciudadanos mexicanos que han vivido en Estados Unidos y Canadá y por ya sean las condiciones gélidas de esos países o la deportación masiva que ha hecho Estados Unidos, existen diferentes puntos estratégicos en la frontera del país para regularizar a los connacionales, brindarles oportunidades laborales acorde a las labores que ejercían en otros países y la posibilidad de acceder a los programas sociales que existen en el país. Lo aclaro porque he visto pero muchísimos comentarios sobre que Estados Unidos no quiere a los migrantes y México tampoco los quiere a los inmigrantes, aún con todo y eso de que México te abraza, y confunden la razón de existir de este programa. Y hablando sobre la ciudad de santuario, que ya hablé anteriormente sobre la ciudad de santuario en Estados Unidos, ¿es legal que deporten gente inmigrante de la ciudad de santuario? Y la respuesta es no es legal deportar gente inmigrante y no importa si eres ilegal o no. Estas ciudades son santuarios porque pertenecían a lo que era conocido antes como las colonias españolas. Estas partes de Estados Unidos eran colonias británicas, colonias españolas, y tienen convenios con la federación, en lo cual si tú, aunque seas un inmigrante ilegal, pero no eres un perseguido político, no eres un perseguido por la ley, por algún antecedente, por la ley interna, por el mismo país, no por otra cosa, y no importa si eres ilegal o no tienen derecho a perseguirte a menos que hayas cometido algún otro clase de delito. Pero es que realmente Trump no está respetando la ley interna ni de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, los estados de la federación, y muchísimo menos los acuerdos internacionales. Por eso mismo los estados que no simpatizan con sus decisiones están interponiéndose con respecto a que Trump quiere quitar la nacionalidad por nacimiento de personas inmigrantes que obviamente no cuentan con la nacionalidad por nacimiento, obviamente porque son inmigrantes que no nacieron ahí. Lo que se conoce a esto del nacimiento el nacimiento y la nacionalidad, la obtención de la nacionalidad por el nacimiento en el territorio es conocido como ius sanguineus o uso de sangre, derecho de sangre. Si tus padres son estadounidenses, no importa dónde nazcas, hablando del ius sanguineus, si tus padres son estadounidenses, no importa dónde nazcas, tienes la nacionalidad, tienes derecho a la nacionalidad estadounidense. En el caso de que sea en diferencia del ius soli, que es lo que quiere quitar Trump, el hecho de que la gente nazca como derecho de suelo o uso del suelo, si tú eres hijo de inmigrantes ilegales, no importa si tus padres lo son o no, por el ius soli, si tú naces en Estados Unidos, tú eres ciudadano americano, estadounidense, o como sea, si naces en Estados Unidos, eres estadounidense o americano, y esto es algo que Trump quiere prohibir. Que por cierto, ¿quién aconseja a Trump? ¿Quién está aconsejando a Donald Trump? Y es Alina Saad Jabbar.
abogada republicana católica muy religiosa que trabaja con Trump desde el año 2021, hace 4 años, una mujer que ha llevado casos notables en pro de la población adulta en Estados Unidos, pero que sus consejos y asesoría me son algo cuestionables fuera de su postura política y sus creencias. Es algo increíble lo que está pasando. Lo bueno es que se dio el freno a esto del 25% de los aranceles a México y a Canadá, que por cierto, el presidente Daniel Noboa de Ecuador le impuso 27% de aranceles a los productos mexicanos, cosa que es algo muy tonta, porque al igual que alguien que imponga aranceles, el que compra es el que tiene que pagar. Entonces, ya sea que si México le manda producto a Estados Unidos tiene que pagar el impuesto. Si se lo manda a Canadá, Canadá tiene que pagar el impuesto y viceversa. Si alguien compra algo de Estados Unidos, tiene que pagar el impuesto y viceversa. Es algo muy tonto. Entonces, en este caso, ¿a quién le afectan directamente los aranceles? Los aranceles afectan a los dos lados, ¿ok? Afectan a los dos lados. Más a la economía de la nación que importa, importar, que afecta muchísimo más al que importa que al que exporta. A la industria del país que exporta, ya que a la industria del país que exporta le benefician los aranceles. En cierto modo, realmente no le beneficia nada a ninguno de los dos lados, pero le afecta muchísimo más al que compra que al que vende, porque el que compra tiene que comprar todo con impuestos. Así que, ya que, o sea, los empresarios no querrán adjudicarse el valor que generan los impuestos sobre sus productos. Yo no voy a querer pagar por otro impuesto que me impongas para mandar mi producto a otro país. ¿Cómo por qué? Por eso es que aumentan los precios de las mercancías extranjeras, porque dentro del precio final del producto va el pago de los impuestos que dicte el país que importa, en este caso, como en la producción de refrescos, que es el IEPS, el impuesto especial para productos y servicios, el alcohol, el cigarro, y esos tienes que pagar para producir eso, el alcohol, el cigarro y otras cosas, como también tienes que pagar el IVA y otra clase de impuestos, como el impuesto al valor agregado, el IVA. Esos impuestos van directamente pagados por ti, por mí, por el consumidor final, porque ningún empresario va a querer pagar por ello. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho en este video. Nos vemos.